Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este webinar sobre errores letales que podrían descalificar una propuesta nuestra en temas de compras públicas. Les doy una especial bienvenida a nuestros suscriptores en Costa Rica o Panamá que hoy nos acompañen. Y para el día de hoy tenemos a nuestra experta, la máster Ana Marcela Palma, que ya muchos conocen. Ella es abogada, graduada en la Universidad de Costa Rica y después una especialidad en temas de compras públicas, en contrataciones públicas en España. Ella es además asesora de nuestros clientes y para nuestras consultas en temas de contratación pública que les hacen llegar a través de los botoncitos de soporte de WhatsApp. En la dinámica de hoy, ¿verdad? La charla va a desarrollarse alrededor de los defectos que se cometen en las ofertas que podrían descalificarnos, cómo evitarlos y cómo detectarlos también en ofertas de posibles competidores. Estimamos una duración de 1 hora y sus preguntas son, como siempre, bienvenidas en el botoncito de Q&A o de preguntas y respuestas del Zoom. Para los que están conociendo Conexis y para los que ya son suscriptores de nosotros, nosotros el foco siempre es proveer mecanismos para obtener una ventaja real en la competencia que son las licitaciones y los procesos de compras en general. Recientemente lanzamos y ya están disponibles para todos nuestros clientes, ya los están usando en los reportes inteligentes. Y hoy quería mostrarles muy brevemente en esta pantalla, no se asusten de ver tanta información, pero quiero destacar dos cosas. Uno, cómo nuestros servicios van evolucionando mes con mes, adecuándonos mejor a lo que nuestros clientes nos solicitan, ¿verdad? Para obtener mayor valor. Y dos, es el caso práctico de uso. Aquí estamos viendo información que nos da uno de los reportes inteligentes en un clic de adjudicaciones específicas de mi empresa recientes. Entonces, aquí podemos ver, voy a ir haciendo más grande, que ahora nosotros, a petición de nuestros clientes, incluimos siempre las marcas y modelos de los productos adjudicados. Antes era solo digamos, la descripción del producto general. Ahora incluimos marcas y modelos que ustedes pueden buscar, ¿verdad? No solo, y además vienen los precios y demás. Después, recientemente, empezamos a incluir quiénes habían sido los oferentes, ¿verdad? Que aquí los tenemos ocultos, mejor para no involucrar a nadie directamente, y cuáles han sido su evaluación técnica, cumple o no cumple, y su posición por precio, ¿verdad? Los clientes agradecieron eso un montón porque les da, digamos, ciertos parámetros para análisis con mayor claridad, digamos, de lo que han sido los procesos. Ahora, a partir de junio, estamos incluyendo además la calificación, el precio presentado, el precio en dólares, y además también un link para poder revisar cuáles son los productos que cada una de estos oferentes presentó. Entonces, ese es un requerimiento que nos ha costado llegarle, pero entonces ahora sí ya lo tenemos completo y es quién más participó, con cuánto ofertó y con qué producto ofertó. Esto lo podemos utilizar por lo menos en dos momentos. Uno, al revisar el resultado de un concurso en el que participé, o dos, al preparar mi oferta para un concurso que salió publicado. Entonces, cuando hablo de ventajas competitivas reales, esto da una ventaja competitiva real y con información realmente muy accesible. También para lo que es análisis y eso tiene que ver con la charla de hoy, análisis de mi estrategia comercial. Aquí podemos ver, por ejemplo, los 3 primeros lugares que tienen precios muy parecidos,
cumplen con la evaluación técnica, que es algo de esto vamos a conversar hoy. Y 2 con precios más altos, que están en las posiciones más abajo, en posición por precio, no cumplen con la evaluación técnica. Entonces, ¿verdad? Aquí hay bastante material como para trabajar y, ¿verdad? Y revisar esas estrategias comerciales y procedimientos que estamos utilizando. Y relacionado con eso, primero, le doy la bienvenida a la licenciada Ana Marcela. Bienvenida, Ana Marcela. Hola, muy buenos días, don Mauricio. Un gusto saludarlo a usted y a todos nuestros suscriptores y nuestros invitados que hoy nos acompañan. Gracias, Ana Marcela. Y vamos a desplegarles en las pantallas de ustedes este sondeo inicial que lo hizo Ana Marcela, ¿verdad? Por eso es como es un test para ver cómo estamos con este tema. Y entonces, la pregunta es, en su criterio, ¿qué puede generar la descalificación de una oferta? Entonces tenemos varias posibilidades. Ustedes pueden marcar varias, ¿verdad? Tratan de revisarlas con calma. La primera, morosidad en la caja. La segunda, no tener patente al momento de la apertura. La tercera, incumplir un requisito técnico de admisibilidad. La cuarta, no presentar estructura del precio. La quinta, ninguna de las anteriores, o sea, ninguno de estos me puede descalificar. Y la sexta, todas las anteriores, o sea, cualquiera de estas me puede descalificar. Si quieren, les damos un par de unos segunditos ahí adicionales para que lo revisen con calma. No sé, Ana Marcela, si quiere. Excelente, sí, sí, don Mauricio. Todos estos son supuestos que muchas veces vemos que en la consulta, en el servicio de consulta que damos, que generan muchas dudas y sobre los que hoy vamos a referirnos porque puede que nos llevemos sorpresas, ¿verdad? Aquí vemos que hay una alta respuesta en Voy el a, tema. perdón, les voy a Sí, compartir los resultados para que vean los porcentajes. ahí siguen participando, ¿verdad? Ay, Pero bueno. perdón. Bueno, Pero bueno, vemos que hay como mucha claridad en cuanto a que incumplir un requisito técnico de admisibilidad, eso generaría una descalificación. También hay una respuesta bastante más clara, o sea, sobre el tema de que todas las anteriores, la morosidad con la caja, el no tener patente, y ahora vamos a referirnos a eso porque ya les digo, vamos a ver que hay algunas sorpresas probablemente. Hay sobre estos temas muchos mitos también que es importante aprovechar la charla de hoy para aclarar porque a veces eso nos lleva a conclusiones erradas, ¿verdad? Tanto para nuestra oferta como para analizar las ofertas de los competidores y justamente eso es lo que hoy queremos ayudarles a entender. ¿Qué tan graves son estos requisitos y si efectivamente pueden generar la descalificación? Y algunos pensarán también que es una descalificación automática y ahora vamos a hablar de eso también. perfecto, Ana Marcela. Entonces, si quiere, comparte su Iniciamos. pantalla. Ajá, y Perfecto. empezamos. Entonces aquí dejo de compartir, voy a sustituir la presentación de don Mauricio y me confirma nada más don Mauricio que ya tenemos en pantalla Sí, la presentación. ya estamos ahí. Perfecto. Listo. Bueno, Gracias. pues entonces empecemos, siempre hacemos como una contextualización de lo que se trata la actividad de contratación pública, contratación administrativa con el régimen actual y contratación pública con el de la nueva ley. Y en general, todos los parámetros y todas las ideas principales que hoy quiero compartir con ustedes aplican tanto a las reglas de contratación administrativa, es decir, ley actual, como también en términos generales a las nuevas reglas del régimen que vendrá con la nueva ley, que por cierto, si no cambia nada, entraría en vigor, porque eso también nos preguntan mucho, en diciembre de este año 2022. Por ahí hay algunas inquietudes de que ese plazo se prorrogue, pero bueno, hasta ahora la Asamblea Legislativa no ha cambiado nada. La actividad de contratación sea que la llamemos administrativa o sea que se llame de contratación pública, en el fondo atiende al cumplimiento de fines públicos. El Estado va a contratar bienes, servicios y obras
para satisfacer una necesidad que, permítanme a ver, que esto no me está funcionando. Listo, ahora sí. Necesidades públicas, ¿verdad? Que es su responsabilidad atender, y para eso, estando de por medio de la satisfacción del interés público, le pide a sujetos particulares, sean personas físicas o sean personas jurídicas, que le ayude a satisfacer esa necesidad en concreto. Pero detrás de todo procedimiento de contratación hay un interés público. En esa relación de negocio que va a surgir, no hay una relación entre iguales, porque la administración contratante siempre va a tener una posición predominante porque ella está, se supone, actúa protegiendo el interés público, mientras que los sujetos particulares, y esto no es nada malo ni nada que reprochar, digamos, pero actúan representando sus propios intereses comerciales, individuales, ¿verdad? Dentro del marco de la libertad constitucional de comercio, por ejemplo, ¿verdad? Y de la libertad como tal. Pero lo cierto es que en esa relación de negocio que va a surgir posteriormente, llegado el contrato, ahí la administración, y a lo largo del procedimiento, la administración va a tener una serie de prerrogativas, es decir, está en una posición de superioridad, si se quiere, con el oferente, con respecto al oferente, y luego con respecto al contratista, porque ella actúa en protección del interés público. Al menos esa es la presunción de la que parte toda la normativa, todas las reglas que se refieren y que regulan esta actividad, ¿verdad? Entonces, esa primer cosa la tenemos que tener presente. Cuando participamos en un proceso de contratación, entonces, bajo esa perspectiva, teniendo claro que la administración está actuando para resguardar y proteger el interés público, nosotros como oferentes tenemos ciertas obligaciones. La primera de ellas, muy relevante, es que quedamos plenamente sometidos al ordenamiento jurídico, a la ley de contratación. En el caso del régimen actual estamos haciendo referencia a las normas de la actual ley de contratación, pero estas reglas aplican igual, basadas en las normas de la nueva ley, pero que son reglas que se mantienen en el nuevo régimen de contratación. También estamos sometidos al reglamento, al cartel, que en la nueva ley se va a llamar pliego de condiciones, y a cualquier otra regulación aplicable. ¿Qué pasa con esta primera obligación de sumisión a la normativa? Pues que parte también el legislador de que nosotros conocemos esa normativa, y ese es uno de los grandes fallos que vemos a la hora de participar en procedimientos de contratación. Muchos se lanzan a participar sin tener claro realmente cuál es el alcance de esa normativa y de todas las obligaciones que asumen con la simple presentación de la oferta, porque el compromiso realmente es de grandes proporciones, si se quiere, y así nos lo advierte el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa, que dice que cuando ya somos contratistas, pero que venimos obligados desde la presentación de la oferta, ahí ya estamos lógicamente obligados a cumplir cabalmente con lo que ofrecimos en la propuesta y en cualquier otra manifestación formal documentada que se haya aportado de forma adicional en el curso del procedimiento o durante el proceso de formalización del contrato. Y ahí, si bien es cierto, eso es un tema de contrato que hemos visto en otras charlas, si quiero reiterarlo, hace poquito teníamos una consulta en el servicio de atención de consulta sobre ese tema, en el sentido de que, por ejemplo, decía nuestro suscriptor que la administración había pedido un plazo de entrega X, por decir 60 días, y ellos habían ofertado un plazo de entrega menor. No quedó claro en la consulta si el plazo menor era evaluable o no. Lo cierto es que el contratista ofreció un plazo de entrega menor de 30 días. Y entonces la pregunta era cuál era el plazo de entrega obligatorio. Bueno, ahí el oferente en su momento manifestó una condición en términos generales con respecto a lo que pedía el cartel más favorable para la administración. Le entrego más rápido, fue lo que le dijo. Y aunque eso no era obligatorio, por lo que entendí, es decir, no era, yo creo que no era evaluable, ¿verdad? Según la forma en que planteó la consulta, ya se obligó a ese plazo de 30 días. Entonces, ahí hay que tener claro que todo lo que pongamos en la oferta
tiene mucho peso y es parte de lo que hoy queremos conversar. Hay una serie de presunciones básicas que es muy relevante tenerlas presentes al momento de presentar la oferta, que forman parte de ese conocimiento mínimo de las reglas que ustedes deben tener si quieren tener un buen suceso, digamos, si quieren tener una participación exitosa con verdaderas posibilidades para ganar la adjudicación. Y esas presunciones básicas parten del hecho de que la oferta representa una manifestación de voluntad que ustedes plantean con la intención de celebrar el contrato con la administración. Ese contrato que la administración ha puesto sobre la mesa a partir de la publicación del cartel, de la invitación en el SICOP o en el medio que esté utilizando, que cada vez ya son menos, ¿verdad? Porque se supone que todo debe salir por medio de este sistema. Se supone también como presunción básica que el oferente conoce las reglas de contratación, que son reglas de orden público. Es decir, ¿qué quiere decir esta frase de orden público? Quiere decir que no están sujetas a nuestra voluntad, sino que son obligatorias y que por lo tanto debemos aplicarlas, las conozcamos o no. Se parte de que ya las conocemos y se nos va a exigir el cumplimiento de esas reglas de forma obligatoria. No podemos alegar por un principio constitucional desconocimiento de la ley, de las reglas. No podemos llegar, o sea, podemos llegar a decirlo, pero eso no va a ser justificación suficiente para exonerarnos, digamos, de alguna responsabilidad en cuanto a nuestra oferta o de evitar que nuestra oferta sea descalificada si por algún desconocimiento nuestro cometimos un error en la presentación. Y como decíamos, se presume que se actúa con pleno sometimiento de las condiciones del cartel, de otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Entonces ahí la gran pregunta que yo les planteo es, ¿realmente estamos claros de cuáles son esas reglas, verdad? Porque ese elemento será fundamental a la hora de nuestra participación. Otras presunciones, ya más específicas. Aquí, por ejemplo, el oferente está cotizando todo el objeto definido en el pliego. Esa es otra de las reglas con la que la administración parte al analizar las ofertas. Salvo que existan líneas o renglones independientes que el cartel permita la cotización parcial por línea, teniendo presente además que una línea como tal no se puede partir. Yo no puedo, si la administración está pidiendo en una línea, por ejemplo, 100 computadoras, yo no puedo cotizar 25, pero ahí estaría partiendo la línea y eso generaría la descalificación porque de acuerdo al artículo 66 está prohibida la cotización parcial de una línea. Es distinto cuando hay distintas líneas y se permite la cotización parcial por línea, ¿verdad? Eso sí. Y de hecho, si la administración no advierte, si es un cartel, un pliego de condiciones que está diseñado en líneas independientes y no advierte de forma expresa que todas tienen que ser adjudicadas o que todas van a ser adjudicadas a un mismo oferente, no se parte ya, se sabe que puede ser entonces adjudicación parcial por líneas, ¿verdad? Que el oferente 1 puede ganarse la línea 1 y 2, el oferente 2 puede ganar la 7 y la 9 y así sucesivamente, según las reglas previstas para la evaluación y la adjudicación de cada una de las líneas. Últimamente, aquí es un paréntesis, las administraciones no están permitiendo eso, sino que expresamente dicen todas las líneas se adjudican a un mismo oferente, ¿verdad? Eso no tiende a favorecer mucho la mayor participación o no fortalece, por ejemplo, sectores como los de las pymes, porque 10 líneas podrían generar 10 contratos, pero cuando la administración decide dárselas las 10 solo a uno, pues ahí genera un contrato de 10 líneas, ¿verdad? Se parte también de que la oferta es integral y que está compuesta entonces por todos los documentos y las partes necesarias para acreditar lo que pida el cartel. Eso lo deciden ustedes. ¿Qué tanta información agregan? ¿Cómo la acomodan? ¿En qué formato lo presentan? Es decir, si va en Word, si va en PDF. Eso hasta este momento es libre. Y lo cierto es que debe llevar una serie de formalidades, ¿verdad? Y por ejemplo, la firma de uno de sus documentos ya avala la integralidad del conjunto
de partes que integran esa oferta, ¿verdad? Porque por ahí también a veces nos han llegado preguntas de que las declaraciones juradas no venían expresamente firmadas, pero si forman parte de la oferta y un solo documento, y ya de hecho con la presentación en el SICOP, ya esa firma avala la oferta, entonces se entiende que la oferta va firmada. Otra presunción muy importante, y ahora vamos a ver cómo vamos a ligar todo esto al tema que nos tiene aquí, que ustedes estarán esperando, el de exactamente los errores que pueden ser letales a la hora de participar. Bueno, tenemos que la oferta se presume también vigente por todo el plazo estipulado en el cartel. Quiere decir que en principio no tenemos ni siquiera la obligación de manifestarnos de forma expresa con respecto a la vigencia de la oferta. Si no decimos nada, se parte de que nos ajustamos al plazo de vigencia que el cartel pidió. Y ese a veces es mi consejo. No digan nada porque tal vez pasó a un participante, le pasa que no se dio cuenta que la administración había modificado el plazo de vigencia. Se quedó con una versión anterior del pliego de condiciones, ofertó conforme a ese plazo de vigencia y ese plazo era inferior al nuevo plazo de vigencia solicitado y era inferior al 80% del plazo y eso no le permitió subsanar y la oferta quedó descalificada. Ahí, en cuanto al tema de la vigencia de la oferta, encontramos un aspecto que genera una vulnerabilidad. Ahí el consejo, ¿cuál es? Ni siquiera se refieran a la vigencia de la oferta. Ténganlo claro ustedes cuál es la vigencia, porque recuerden que la vigencia de la oferta representa el periodo por el cual ustedes se comprometen a mantener el precio cotizado, las condiciones que ustedes están diciendo que sí cumplen y que pueden cumplir, ¿verdad? Y si ganan la adjudicación, luego no van a decir, ah, bueno, es que eso era hace un mes, pero ahora ya eso ya no está vigente, ¿verdad? Entonces, en un caso como este, el del tema de la vigencia de la oferta, si tenemos claro cuál es la vigencia, no hace falta manifestar nada porque a la hora de manifestar expresamente más bien podríamos cometer algún error. Tengan el cuidado de revisar si quieren decir algo con respecto a la vigencia, cuál es y que al menos cumplan, si fuera el caso, el 80% del plazo fijado por la administración, porque si no llegaran a ese 80%, como les dije, no se permitiría la subsanación de ese aspecto de la oferta y ese podría ser un error letal, el primero de los errores letales que estaremos mencionando aquí con respecto a riesgos de descalificación de la oferta. En lo económico, otras presunciones que hay que tomar en cuenta. La administración parte de que ustedes y esta filmina, ahí le dejo a don Mauricio la inquietud, solo esta filmina nos puede dar para tema de una charla completa en un futuro. Es un tema que está generando muchas dudas, ya que a nivel mundial ha habido tantas alteraciones, digamos, en los precios, tantos problemas con el transporte, tanto encarecimiento de costos, y esto está teniendo impacto en los precios negociados. Entonces, esto nos podría dar para una charla, como digo, sobre elementos para la revisión eventual de precios de los contratos. Pero antes de eso, o sea, o independientemente de que tengamos esa charla en su momento, hay que decir que la administración parte de que ustedes al momento de presentar la oferta hicieron un análisis de sus riesgos y que la cotización recoge ese análisis de riesgos bajo el principio de riesgo y ventura. Ustedes tienen que analizar, por ejemplo, antes de presentar la oferta, el tipo de contrato y la modalidad. Por ejemplo, si es un contrato de suministros, ese es el tipo de contrato y la modalidad es de entrega según demanda. Por eso es muy importante conocer las reglas. ¿Qué pasa si es una entrega según demanda? Que no hay una cantidad fija que la administración está comprando. La administración no se está comprometiendo a comprar un mínimo ni un máximo. Entonces, hemos visto los dos escenarios en la práctica. Administraciones que ante el crecimiento de la deuda, ante la situación de crisis, ante la priorización de necesidades, hay ciertos servicios que decide no contratar. No, qué sé yo, lo he visto en casos de servicios, por ejemplo, de mensajería. No necesito ahora, no voy a mandar cosas, o X tipo de transporte. Es entrega según demanda.
pero resulta que el cartel pedía tener una base, digamos, como un staff de personas ahí a disposición de la administración para ese servicio, pero resulta que lleva ya varios meses sin pedirnos nada, entonces no puedo pagar yo al personal porque ese contrato no está. Bueno, ahí hay un riesgo que se tuvo que medir desde el momento en que presentamos la oferta, porque la administración no se compromete a un mínimo de servicios a contratar por mes o por semestre o por año. Lo mismo puede pasar al revés, lo mismo pero diferente, en el sentido de que puede ser que me pidan más entregas, puede ser que sea un convenio marco donde no hay una sola institución que contrata, sino que pueden haber 5 o 6 y todas piden al mismo tiempo y yo no tengo suficiente producto para entregarles a todas y voy a quedar mal. Ese es otro riesgo que tuve que haber medido cuando entré en ese tipo de negocio, ¿verdad? El plazo, si es un año, bueno, un año, puedo, y luego viene la posibilidad de prórroga, podría llegar a decir, no, no me funciona, entonces no prorrogo, eso lo tengo que medir, o si en cambio el plazo era directamente de 4 años, y entonces los precios que yo negocié con mi proveedor, tenían que tomar en cuenta que esto es para 4 años y que podían variar. Lo dije yo en la oferta, no lo dije, ¿cómo pensaba yo manejar el cambio de precios en esos 4 años? En función de simplemente la revisión de precios, porque ese será un tema de una charla futura. Ahí hay un gran riesgo. Negocié mis precios con mis proveedores en función de lo anterior, de la modalidad de contrato, del plazo. Definí mi estructura del precio según valores y componentes reales del negocio, o como pasa, por ejemplo, mucho y está pasando mucho ahora en suministros, que el contrato de suministros no se le exige obligatoriamente una estructura del precio, entonces no se da. Y cuando queremos pedir una revisión de precio, la administración dice, no, usted no tenía estructura en la oferta. Y ahora yo no puedo tener por demostrado que efectivamente hay una alteración de costos. Entonces, esto tiene un impacto y esto hay que medirlo antes de presentar la oferta. También se presume que la oferta económica contempla la totalidad de la oferta técnica, ahora vamos a hablar de eso, y en caso de adjudicación, esto lleva a que el contratista está obligado a cumplir con el objeto íntegro sin cobrar ninguna suma adicional. Es decir, que, y ahí hay otro riesgo de un error que puede ser letal, que se me fue algo que yo no coticé en el precio expresamente y que luego quiero decir que sí está incluido. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona eso. Estos son entonces presunciones que nos acercan mucho a temas que pueden ser muy riesgosos de una descalificación. Aquí hice un compendio de los que a mi criterio son, digamos, los más comunes. Podría haber otros y ustedes podrían tener incluso más en mente y los podríamos agregar a la lista, pero yo hoy la charla la quiero enfocar en estos que son los más comunes. Errores que podrían, ojo que la charla se titula que podrían ser letales. ¿Por qué? Porque una cosa también que hay que tener presente es que en la contratación pública, como en la vida misma casi, no hay reglas absolutas. No hay, todo depende de. Entonces, por eso hablamos de podrían ser letales, podrían descalificar la oferta. La vigencia de la oferta, ya vimos, es decir, si la diferencia entre entre la vigencia que pidió el cartel y la mía es aquí es más bien inferior al 80% solicitado, mi oferta queda descalificada. No tengo margen de subsanar. Aquí hay un error menor al 80%. Si mi vigencia de oferta es tan pequeñita que no llega al 80% del plazo de vigencia que la administración pidió, mi oferta quedó fuera. Es un error que puede ser ya les digo, muy, muy inocente, que no leímos bien el cartel, que no tenemos la versión actualizada, pero que nos puede generar la descalificación. Y luego las demás los voy a repasar aquí muy rápido para luego ir entrando justamente en cada una de ellas. No cumplir con requisitos obligatorios por ley, ya vamos a mencionar algunos. Cuando se oferta algo distinto a lo solicitado en el pliego, ese es otro escenario que también vamos a comentar hoy. Cuando se oferta un precio que no es cierto y definitivo, o en otras palabras, que no podemos justificar, ahí nos acercamos mucho a la descalificación de la oferta.
Cuando la oferta supera el límite del 50% de la subcontratación, por ejemplo, está subcontratando el 80 o el 95% y, no, y eso ya no es permitido para una subcontratación así, donde realmente es un tercero el que está haciendo el contrato, no es el que se presenta como oferente, ahí hay una descalificación prácticamente segura, ¿verdad? Cuando se miente en la oferta o se falta a la integridad, vamos a ver también ejemplos de eso. Cuando no se puede demostrar el cumplimiento de un requisito obligatorio, pero vean la palabra clave aquí, trascendente. Uno de los que más puntuó en la encuesta que hicimos al inicio fue el incumplimiento de requisitos técnicos de admisibilidad. Caería dentro de esta casilla, ¿verdad? Y es de los que más peso tuvieron. Efectivamente, pero ahora vamos a ver en qué condiciones o incumplir aspectos formales, pero ojo también la palabra, que sean esenciales. Entonces, veamos un poquito más en detalle eso. Lo de la vigencia de la oferta ya lo hemos explicado, entonces ese ya no lo vamos a retomar. Ahora, el incumplimiento de requisitos obligatorios por ley. Resulta que hablamos, lo que dijimos al puro principio, que se presume que nosotros conocemos todas las reglas. ¿Cuáles? Las del cartel, eso es lo más sencillo, digamos, lo bajamos del SICOP y ahí lo tenemos, lo leemos y estamos claros. Pero resulta que hay que conocer también las de la ley de contratación. La tenemos, la hemos leído, la tenemos actualizada. El reglamento a la ley de contratación, cualquier otro reglamento que resulte aplicable. Si es un servicio de recolección de residuos sólidos, entonces resulta que la ley de gestión de residuos sólidos y el reglamento o en general, por ejemplo, el permiso sanitario de funcionamiento, el código municipal que establece la patente, riesgos del trabajo, por ejemplo, colegio profesional cuando es obligatorio para poder ejercer esa actividad. Entonces, son requisitos que son exigibles porque lo ordena una ley, independientemente de si la administración tuvo el tino de mencionarlo en el cartel o no. Puede ser que ni lo haya mencionado, pero eso no quiere decir que no sea igualmente obligatorio. El código municipal exige la patente. Para ese caso en concreto, en ese negocio, ¿habría que tener patente? Sí, entonces, aunque el cartel no lo haya pedido expresamente, la administración sí puede pedir, un competidor puede llegar y irse a fijar que su patente está vencida hace 2 años y que usted está de alguna manera prestando servicios de forma irregular en el sentido de que no cuenta con esa licencia. Entonces, si va y le dice a la administración, ese competidor está muy bien de precio y tal, pero está al margen de la ley porque no tiene patente. El cartel no lo pide, eso no interesa. La ley sí lo pide como requisito obligatorio para esa actividad y por lo tanto ese puede ser un motivo de descalificación. Ojo, ¿pueden ser subsanables este tipo de requisitos? Sí, pero siempre que se acredite que desde el momento de presentación de la oferta se cumplía con eso. La patente, no la presenté en la oferta, pero la tengo. El competidor cree que la tengo vencida, pero en realidad yo la renové y entonces ya la traigo renovada desde el día de la presentación de la oferta. Si es una renovación posterior a la apertura, ahí sí ya mi oferta va a quedar descalificada porque esa subsanación no está permitida. ¿Por qué? Porque se parte de que el oferente tiene que estar en regla con todos los requisitos de ley que derivan de normas de orden público desde el momento de la presentación de la oferta, con una excepción que ahora vamos a ver, y es el tema de las obligaciones con la caja o de los impuestos, porque aunque si bien es cierto, la ley de la caja exige que para los procedimientos de contratación estemos al día, ha sido el criterio que mantiene vigente la Contraloría y que en un momento el Tribunal Contencioso Administrativo se lo quiso traer abajo, pero que al final esa sentencia quedó sin efecto y prevalece hoy día lo que dice la Contraloría, en el sentido de que aun cuando usted esté moroso el día de la apertura, si va y se pone al día, eso sí se permite que sea subsanable. ¿Por qué una cosa sí y otra no? Por criterio de interpretación de la Contraloría. De hecho, el Tribunal Contencioso le dijo a la Contraloría, usted se está excediendo, porque la ley de la caja no dice eso. Pero la interpretación, como les digo, al final la sala primera anuló esa sentencia del Tribunal Contencioso y la Contraloría con fuerza retomó su tesis de en el tema de pago de la morosidad con la caja y del pago de impuestos, eso sí se puede subsanar. Aunque el oferente esté moroso el día de la apertura,
se le da una oportunidad, es una sola oportunidad procesal para ponerse al día y en ese caso la oferta revive. En ese caso la oferta tenía un error, era letal si no se subsanaba, pero si lo subsanó, la oferta revivió. En el caso de la patente, no se tiene al día de la apertura, es un error letal. Ahí la oferta queda descalificada. El permiso sanitario de funcionamiento es un error letal. La inscripción en el colegio, ahí yo les diría, puede ser un caso en el que por algo esté suspendido, no había pagado la cuota, o por ejemplo, y yo me pongo al día, tal vez podría uno intentar que me lo, pero ese caso es una zona gris donde probablemente la administración diga no, porque el día de la apertura usted no tenía la habilitación del colegio profesional para prestar ese servicio, por lo tanto está descalificado. Entonces, ese es un tema donde en algunos casos se admite la subsanación y en otros casos, como vemos, no se permite la subsanación y por lo tanto se convierten en errores letales que sí pueden generar la descalificación de la oferta. Ok, no sé, don Mauricio, si hay alguna pregunta por ahí Sí, que pueda ser relevante comentar. Vamos a ver. Hay varias. Dice aquí una participante que tiene una duda si subo la licitación en SICOP, pero el documento de la oferta se fue sin firma en motivo de descalificar. Ahí como el SICOP funciona como una firma digital para poder subir la oferta, yo tengo que iniciar sesión con mi usuario y el inicio de sesión requiere mi firma digital. Ahí se puede entender que ese ejercicio ya lleva la firma. Como recomendación siempre, pues no está de más plasmar la firma digital en el documento que se vaya a subir, ¿verdad? Pero esa ha sido, digamos, en general la interpretación. Doña Vilma dice, vean qué bonita la pregunta que nos hace doña Vilma Valverde. Con el tema de la vigencia de la oferta, ¿se podría indicar vigencia hasta dictar el acto final? Ahí usted la está condicionando. Normalmente la vigencia, la administración no la pone así, la pone por un periodo más allá del acto final porque el acto se puede prorrogar. Entonces, ahí, a mi modo de ver, usted se está arriesgando. Es una manifestación que es completamente innecesaria. ¿Para qué poner ese tipo de manifestaciones que a la hora de la hora la administración va a decir, ok, el acto final se toma en tal fecha y nosotros pedimos una cantidad de días naturales o de días hábiles de tanto, entonces esto supone que llega al 80%, no llega al 80%, descalificada? ¿Para qué vamos a entrar en ese tipo de manifestaciones? Con todo respeto, obviamente esto es un ejemplo que ella pone, ¿verdad? Que pueden ser creativas, pero que pueden descalificarnos. Yo ahí les digo, o no decimos nada o ponemos entendido y aceptado, simplemente. Pero no entrar en si entramos en ese juego de palabras, nos arriesgamos claramente a una eventual descalificación. Doña Carolina dice, si se pone en la oferta de manera expresa que hasta la adjudicación de la misma y se pone el 100% de lo que indica el cartel se acepta, nos descalificaron porque indicaron que esta se iba a adjudicar en menos tiempo de la vigencia puesta, por lo que nos descalificaban. Ahí es donde les digo que no es recomendable poner ese tipo de manifestaciones en un tema tan sencillo como el de la vigencia de la oferta. De verdad lo mejor es entendido y aceptado, porque si no, ahí la administración entra hasta esto que parece absurdo, que era un plazo menor, que adjudicaron por menos tiempo y entonces al final está interpretando la administración que no cumplieron con esa vigencia. Entonces, yo creo que no deben arriesgar en temas que son tan sencillos y que no deberían generar, digamos, tanta discusión. Aquí don Luis Tamarro también nos dice, la empresa oferente debe contar con una patente en la cual su actividad debe ser afín a los productos y servicios que oferta. En principio sí, lo que pasa es que eso, don Luis, lo vemos caso por caso y municipalidad por municipalidad. Hay municipalidades que él dice, soy soy empresa de bienes raíces en la patente y estoy ofertando tecnología. Ahí en principio usted tiene que verificar si la patente suya le cubre o si la municipalidad a usted le dice, no, con la patente, porque, y lo he visto en el caso de la municipalidad de San José, vi un criterio de una cosa similar, ahora no recuerdo exactamente las actividades que era, pero la municipalidad dijo, a mí lo que me interesa es que me paguen el impuesto que corresponde a esa patente por una actividad y
le doy una patente, digamos, como más abierta, donde usted pueda meter varias actividades, porque no le voy a cobrar por cada actividad, me interesa que me pague. Entonces, eso dependerá de cada municipalidad y del alcance, digamos, que esa misma municipalidad le dé. Si esa municipalidad dice, no, se necesita una patente para ser agente de bienes raíces y otra para vender tecnología, eso es lo que va a prevalecer. Entonces, si usted tiene esa duda, váyase hoy mismo a la municipalidad, averígüelo, porque un competidor suyo se puede ir a hacer la pregunta por usted y luego traer un criterio de esa municipalidad y decir, vea, él tiene patente para esto, pero la municipalidad no se la avala para la venta de tecnología, descalifíquelo. Y si trae un documento de la municipalidad que dice eso, lo van a descalificar porque la administración se va a atener a lo que diga la municipalidad, porque ella es la que tiene criterio interpretando el tema de patentes. Correcto. Bueno, vamos a avanzar, aunque hay más preguntas, vamos a ir avanzando y luego vemos algunas cuantas más. Un tema muy riesgoso de descalificación es el ofertar algo distinto. Volvemos a estas manifestaciones donde tratamos de ser muy creativos o tratamos de interpretar el cartel a nuestra manera, y eso nos puede generar la descalificación. Hay que recordar que la contratación pública, ¿cómo funciona? La administración invita y dice, necesito esto. ¿Quién lo tiene? ¿Y quién me ofrece esto? Si yo llego y digo, le ofrezco esto, pero más esto, más lo otro, sin esto, sin aquí, ahí usted empieza ya a entrar en zona riesgosa de descalificación. ¿Por qué? Porque la administración fue clara en lo que necesita. Y cuando yo empiezo a cambiar una cosa o de antemano le pido aclaración o le pido objeción para que cambie lo que está pidiendo, o al momento de presentar oferta, yo simplemente tengo que decir si lo tengo o no lo tengo. Si la administración me dice, necesito un vehículo que puede ser azul, rojo o amarillo, entonces yo le diré, tengo ese vehículo en amarillo. Ok, la administración aceptó esas posibilidades, yo oferto. Pero si la administración dice, necesito un vehículo azul y yo le digo, tengo un camión rojo, me va a descalificar porque eso no es lo que ella está pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí casos de ofertar menos sin darme cuenta, puede ser, y cuando digo menos, puede ser que haya un rubro que no haya quedado claramente establecido en el presupuesto o en la estructura, ¿verdad? Ofertar menor calidad, un modelo, si la administración dice modelo X o similares o superiores, entonces tengo que estar en capacidad de acreditar que cumplo con esa misma calidad. Algo diferente que no es lo solicitado por la administración, lo que dije, sin que sea presentado como una oferta alternativa. Recordemos que hay casos, hay muchos donde la administración no lo permite, pero hay otros donde la administración dice sí, oferto base, es decir, lo que la administración está pidiendo, y como alternativa le puedo ofertar esto. Las reglas de la oferta alternativa son que si yo gano en la oferta base, la administración podría llegar a decir, ok, yo la oferta alternativa se la acepto porque al final me representa una mejora, ¿verdad? No, hay que tener claro que la oferta alternativa no inclina la balanza a mi favor. La oferta alternativa solo se adjudica si usted ganó con la oferta base, y eso es importante tenerlo claro. Ofertar de forma incompleta, algún elemento, algún componente esencial de la oferta no lo consideramos y no lo podemos justificar desde el precio. Esto es muy importante. Hay ofertas que quedan fuera porque, por decir algo, es una compra de materiales y del servicio de mantenimiento vial, por ejemplo. Pero resulta que en los renglones no queda previsto el transporte del material hasta la calle que hay que ir a reparar. ¿Y ese rubro qué? ¿Dónde está? Eso no es gratis. Ese, ¿en qué componente del precio está? Porque eso tenía que ser parte del objeto de la contratación. Tal vez la administración no dijo, detállelo de forma expresa, pero si alguien tiene dudas con respecto al precio y usted no logra demostrar que ese rubro está incluido, ahí se arriesga. Eso puede ser un error letal porque puede decir la administración, ese precio no es cierto y definitivo y me está ofertando de forma incompleta, ¿verdad? Ese es un tema bastante escabroso y arriesgado. Plantear una manifestación de voluntad abiertamente contraria o distinta a lo solicitado por la administración. Por eso ahí les decía, los ejemplos
de la vigencia de la oferta, ¿para qué entramos en esas hasta el acto final? Ahí usted está condicionando, ¿verdad? O, por ejemplo, si la administración pide un X plazo y usted está ofertando un plazo menor, sepa que usted ya se está obligando a ese plazo. Y si oferta un plazo mayor, pues va a quedar descalificado. Dependiendo de lo que usted esté variando, eso puede representar la descalificación de la oferta. Condicionar la oferta de alguna forma o supeditarla a algo que la administración no contempló, eso puede generar la descalificación de la oferta. Si, por ejemplo, nosotros no advertimos en la etapa previa a la presentación de la oferta. El artículo 62 del reglamento a la ley de contratación tiene una regla que es bastante desconocida, pero que es una regla que dice que si nosotros leemos el cartel y vemos que ese objeto de la contratación, así como está a la institución contratante, no le va a funcionar porque le falta la previsión de X cosa, lo que sea, no sé, hay que hacer obras adicionales o hay que comprar una maquinaria adicional o un componente, un aditivo adicional para que eso funcione, porque así como está, la administración no lo va a poder usar. Y yo no le advierto a la administración. Luego, cuando voy a la ejecución, no puedo llegar a decir, por ejemplo, si yo gané, decirle, eso no va a funcionar porque resulta que a usted le faltó comprar esto y esto y esto. Ese error se lo van a aducir a usted y le van ahí en ese caso ya estamos en una etapa de ejecución del contrato que le va a generar un incumplimiento y le va a generar responsabilidad. Pero entonces en el momento de la oferta, antes de presentar la oferta, habría que advertirle a la administración, eso así como está diseñado en el cartel no va a funcionar y yo no le podría ofertar eso, yo le tendría que ofertar de esta y de esta manera y eso no es un condicionamiento, es una advertencia, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque si yo condiciono la oferta, sí puedo quedar descalificado. Si yo digo, bueno, sí le oferto eso, pero sí, solo si me compra tanta cantidad o solo si, qué sé yo, la condición que sea. Una oferta extranjera, por ejemplo, ¿qué condicionamiento puede ser? Que diga que no se somete a las reglas ni a la jurisdicción de Costa Rica. Ahí hay un condicionamiento, se le va a generar la descalificación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con esas manifestaciones que a veces queremos ser muy creativos, pero que al final simplemente pueden generar la descalificación porque se están apartando de lo que la administración planteó en el pliego de condiciones. En el tema del precio, como vemos, puede estar ligado a lo que decíamos antes del objeto incompleto. En el tema del precio va a ser fundamental que nuestro precio, cualquier descuento o mejora pueda justificarse claramente desde el momento en que lo presentamos. Y hay que saber cuándo presentarlos. Los descuentos, por ejemplo, tienen que ir dentro de la oferta. Si no hay una etapa de mejora de precio contemplada en el cartel de forma expresa, quiere decir que la administración va a valorar el precio y ya está el precio como está. Si yo quiero hacerle ver que le estoy haciendo un descuento, tengo que dejarlo planteado y acreditado desde la estructura y desde el presupuesto detallado. Si no lo pide porque es un ministro, por ejemplo, y normalmente no se pide, yo lo doy porque además eso me va a servir para en adelante. Si tengo que pedir la revisión del precio, ya desde mi oferta hay un signo de confianza. Yo ya le estoy diciendo a la administración, mi precio está compuesto por estos factores, de mano de obra tanto, de gastos administrativos tanto, mis insumos son tanto, mi utilidad es esto. Y a partir de eso, yo le puedo dar un descuento de tanto en X, en los insumos, por ejemplo, porque el fabricante me está dando un precio así y así. Y ahí queda transparente. Un descuento que se ofrece después de la apertura, la administración lo va a tomar solo si usted gana con el precio original. No va a decir, ahora me da un segundo precio mejor y nadie más. Solo usted le toma en cuenta el descuento y le adjudico. No, eso no funciona de esa manera, ¿verdad? O por ejemplo, cuando alguno de los rubros de nuestro presupuesto detallado, un ítem, un renglón, un componente del precio está cotizado en cero, como si le estuviéramos regalando algo a la administración. Eso no es claramente justificable, eso normalmente nadie regala cosas. Ese caso que les ponía de la compra de materiales y de la rehabilitación de una vía cantonal, y el transporte estaba en cero, como en cero, pero si además el lugar de extracción de materiales quedaba lejísimos de la vía que hay que reparar, que nos va a regalar el transporte y a raíz de qué nos va a regalar si esto es un negocio, nadie regala nada.
Eso podría ser un precio fijado en condiciones de competencia desleal que generen la descalificación de la oferta. Si el precio no demuestra que se incluyen todos los rubros, eso va a generar probablemente la descalificación de la oferta. Si yo modifico el precio después de la apertura, sin que haya de por medio un mecanismo de mejora de precios ya formalizado, ya sea para abaratarlo o para encarecerlo, puedo quedar descalificado, ¿verdad? Del concurso. De hecho, por ahí una vez una consulta de alguien que decía, yo participé y con los precios que oferté ya veo que no puedo, que no voy a poder cumplir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si me adjudican voy a caer en un incumplimiento contractual, ahí hay un riesgo ya a nivel de la etapa de ejecución. Bueno, este es un consejo que no me enorgullece mucho darlo, pero que si lo vemos objetivamente, si usted antes de que adjudiquen modifica el precio y dice, no, vea, en realidad mi precio no puede ser este, tiene que ser este, ¿qué va a generar? Lo van a descalificar, pero al menos no lo van a adjudicar y no va a tener usted un problema a la hora de la ejecución del contrato, ¿verdad? Ese es un tema que efectivamente casi que generará una exclusión de la oferta de manera categórica. También puede generar la descalificación, podría ser un error letal, cambiar nuestra estructura del precio o nuestro desglose por la vía de la subsanación, aun y cuando esto es permitido, si se permite la subsanación de la estructura del precio o del desglose, esa subsanación no puede generar una ventaja indebida. Es decir, si yo reacomodo todos los rubros y digo, por cierto, se me había olvidado que realmente yo sí tengo subcontratos, por ejemplo, y ahora agrego unos subcontratos que nunca dije que estaban, ahí yo estaría alterando elementos esenciales para acomodar la oferta y forzar a que cumpla, y eso probablemente va a generar la descalificación de la oferta. Sería un error letal, ¿verdad? El tema de la subsanación de la estructura del precio del desglose es muy casuístico. Hay que verlo caso por caso y no siempre genera la descalificación, pero sí es un tema bastante delicado de tratar. Lo que ya habíamos mencionado también, el superar el límite de la subcontratación, solo permitida hasta el 50% del monto adjudicado, y tengo que declararlo desde la oferta. Tengo en la oferta que decir, voy a subcontratar X cosa, ¿verdad? Que tienen que ser tareas especializadas, que no sean el componente principal del objeto de la contratación, porque se supone que es algo accesorio, algo que acompaña, pero que no es el objeto principal que lo voy a tener yo a cargo, ¿verdad? Y debe quedar desde la oferta definido el porcentaje de la subcontratación. Agregarlo de forma posterior puede ser un error letal que nos descalifique. ¿Por qué? Porque está ligado a lo que dijimos del precio. Ahí yo ya estoy alterando, ya yo estoy diciendo que no, que es que no iba a ser de esta forma, que iba a ser de otra, después de que yo ya vi los precios y las estructuras de los demás. Y ahora estoy acomodando un elemento para justificar algo de mi oferta que originalmente no estaba bien justificado. Ese podría ser un error letal. Y ahora nos pasamos al otro tema, que es el de incumplir requisitos obligatorios esenciales, que este es el que ustedes puntuaron como el que más posibilidades da de convertirse en un error letal, y efectivamente eso es bastante riesgoso, ¿verdad? El incumplir cualquier requisito de admisibilidad exigido en el cartel o pliego, pero lo que interesa aquí destacar es que debe ser un requisito obligatorio, esencial o trascendente. Es decir, que aunque se incumpla un requisito de admisibilidad, si le damos la vuelta a esto que yo acabo de decir, supone que no todo incumplimiento de un requisito obligatorio, aunque sea obligatorio, es trascendente, y por lo tanto no todo incumplimiento de un requisito de admisibilidad puede generar la descalificación. Y ahí ustedes pueden decir, ya se me hizo un cortocircuito y esta muchacha no sabe nada de contratación, pero esto es así. Y hay miles de casos documentados de jurisprudencia, lo que llamamos jurisprudencia, antecedentes de la Contraloría General de la República, donde se analiza el tema de la trascendencia a partir de lo que nos dice el artículo 83 del reglamento a la ley de contratación. En este párrafo en particular que dice, serán declaradas fuera del concurso refiriéndose a las ofertas, que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación
o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Ahí entrarían, por ejemplo, ofertas que no tiene la patente, que le pedimos la subsanación de la caja y nunca lo subsanó, oferta el que no está inscrito en el colegio profesional respectivo, siendo obligatorio, ¿verdad? Eso entraría ahí. Pero vean lo que dice de seguido: los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe. Esto quiere decir que siempre ante el análisis del incumplimiento de un requisito obligatorio se requiere un análisis de trascendencia expreso por parte de la administración. La administración tiene que decir: incumplió la condición, la característica de potabilidad de la sustancia tal, yo qué sé, lo que haya pedido. Eso está demostrado de esta y de esta forma, y esa característica es esencial, no solo se pidió en el cartel, pero es que además, si se incumple con eso, se pone en riesgo X o Y cosa. ¿Por qué? Porque hay requisitos que pueden ser obligatorios, y voy a poner un ejemplo que puede sonar muy burdo, pero que era un requisito obligatorio de unas cartas de experiencia que hay que aportar en un determinado formato. Y se aportan cartas de experiencia, pero no se cumple el formato tal cual la administración lo pidió obligatoriamente. Por la razón que sea, porque la carta es de hace muchos años y ya el cliente se murió y ya no le puedo pedir al cliente fallecido que me vuelva a hacer la carta con el formato que la administración pidió expresamente en el cartel como requisito obligatorio, pero resulta que la sustancia de la información está ahí y además se puede corroborar por medio de un registro que lleva, yo que sé, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de una obra que yo hice en el año 1990 y que ahí está y que quedó constando que la hice yo, y queda todo. Lo que pasa es que no tengo la constancia como me la pide el cartel porque el cliente ya falleció. Y entonces no puedo presentarla tal cual el cartel lo pidió. ¿Me amerita eso que me descalifiquen? No, porque eso no es trascendente. Porque el contenido sustantivo, el poder corroborar lo que al final quiere corroborar ese requisito, que es la experiencia, el que usted haya ejecutado esa obra, sí se tiene por acreditado. Entonces, no es que un incumplimiento de una cuestión técnica pedida o cualquier otra, aunque no sea técnica, puede ser legal, puede ser financiera, no necesariamente descalifica de forma automática. Tiene que haber un análisis de trascendencia, la administración tiene que hacer ese ejercicio, eventualmente tiene que indagar más con el oferente y ya después, si determina que ese incumplimiento sí es esencial, pues entonces descalificará. ¿Por qué? Porque se va a amparar en el artículo 83 y va a decir: esta oferta incumple un aspecto esencial de la oferta. Y eso puede pasar con nuestra oferta. Nuestra oferta puede que, aunque tratamos de que fuera perfecta, resulta que hay una cosa que no la presentamos tal cual. ¿Cuál es nuestro mecanismo de defensa ahí? Bueno, alegar que aquello no es tan trascendente, que nosotros sí cumplimos. Ojo, que ahí hay una zona delicada, ¿verdad? Porque si es una característica técnica, la medida de una cama de parto, por decir algo, en compra de equipamiento médico, y yo no objeté el cartel y mi medida varía de la medida del cartel, ahí yo podría alegar: pero ese cambio no es trascendente. Bueno, puede ser que la administración se lo valga, puede ser que no, que la administración le diga: no, no, claro que era trascendente y yo por eso lo pedí y usted nunca objetó el cartel. Entonces, estos casos son de análisis uno por uno, cada caso es diferente y ustedes pueden llenarnos ahora la función de preguntas y respuestas con una serie de casos distintos que habría que cada uno ir a revisar el porqué. De hecho, nuestra herramienta Conexis ahora nos dice: esta oferta no cumple, esta oferta cumple, y ahí hay que tener la visión, el poder detectar cuál fue realmente el motivo que descalificó al oferente de cara a las reglas de contratación, porque no siempre es tan claro de ver. Para las administraciones sí, pero a veces de cara a la normativa no es tan automático. De hecho, casi nunca la descalificación puede ser automática. Incumplir con aspectos formales esenciales, por ejemplo, la firma de la oferta, si es una oferta consorciada y no va al acuerdo consorcial, incumplir con el régimen de prohibiciones, ese es un error completamente letal, ahí no hay vuelta atrás, ¿verdad? Si yo no cumplo con el régimen de prohibiciones, estoy fuera, ¿verdad? Si la administración lo logra detectar. Si no presenté el listado de empresas subcontratadas,
si no las mencioné en la oferta, si el cartel pedía muestras y no presenté la muestra. Ahí nuevamente está el tema de la trascendencia. ¿Era necesaria la muestra para acreditar el cumplimiento o era un apoyo que la administración pidió y aún sin la muestra yo podría acreditar que cumplo? Por eso le digo, a veces hay casos de casos, ¿verdad? Otros casos de incumplimientos informales podría ser, por ejemplo, que mi oferta supera la disponibilidad de contenido presupuestario y la administración me dice a mí que si me puedo ajustar al contenido presupuestario disponible y yo no puedo. Ese no es un error realmente, por eso no es que no está mencionado expresamente, pero ese motivo sí va a generar la descalificación de la oferta, porque no por un tema de contenido presupuestario. Y estos serían, digamos, como algunos ejemplos. Y la última de las condiciones, digamos, que queríamos hoy señalar es el mentir o comprometer la integridad nuestra como oferentes en la oferta, ¿verdad? Entregar documentación falsa o alterada que no corresponde con la realidad, mentir bajo fe de juramento, es decir, indicar en las declaraciones juradas cosas que no son ciertas. Ahí me arriesgo hasta cometer un delito, ¿verdad? Ya no solo la descalificación, sino también tener sanción administrativa y luego estar exponiéndome a un tema penal, ¿verdad? Haber obtenido también de forma espuria información sobre el procedimiento para obtener ventajas indebidas. Mucho cuidado cuando nos mandan el cartel o nosotros se lo mandamos a la administración para que haga la ficha. Tengan mucho cuidado con cosas que rocen con la integridad, ¿verdad? Con la transparencia y con todas las reglas de probidad que deben respetarse en la materia de contratación, o haber llegado a acuerdos irregulares con funcionarios o, y aquí me faltó, con otros oferentes, ponernos de acuerdo para subir el precio, ponernos de acuerdo para repartirnos el mercado. Todas esas son prácticas anticompetitivas que, de ser demostradas, van a descalificar la oferta, lógicamente, ¿verdad? Ahí va a haber un tema, y además va a haber vamos a quedar expuestos a sanciones administrativas, por ejemplo, la inhabilitación, ya sea para participar normalmente en con toda la administración por la gravedad de la falta, para quien obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación de ventaja a ella, a la empresa de su propiedad o a la empresa para la cual labora respecto de otros competidores, quien suministre directamente o por medio de otra persona dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación. En ese caso la sanción es la máxima, o quien invoque o introduzca, por ejemplo, hechos falsos en procedimientos de contratación o en la fase de recursos. Esos obviamente serían errores letales que van a descalificar a nuestra oferta, la oferta de los competidores. Don Mauricio, no sé si tenemos espacio para ver algunas consultas más. Yo diría ¿por qué no le da una revisadita, Ana Marcela? Porque es un tema, bueno, que se presta para 1000 preguntas y tal vez selecciona una o dos y vamos cerrando. Te Sí, agradezco. vamos a ver, hay algunos que tienen que ver con el tema de la vigencia. Ya les digo, el tema de la vigencia de la oferta no deberían darle tanta vuelta, ¿verdad? Ahí es entendido o aceptado, porque si ya nos ponemos a entrar en detalles, que sea tal fecha, que sea tal otra, ahí podemos estar condicionando y eso puede generar la descalificación por una cosa. Ahí es valorar, ¿nos interesa el negocio, sí o no? Y ver el plazo que la administración está poniendo. Podemos sostener nuestro compromiso, nuestra oferta por ese periodo. Si no, pues es mejor no participar, porque vamos a entrar en esas interpretaciones donde a la misma administración tampoco le sirve tener ofertas que no sean claras o que al final sea un tema de interpretación. Vamos a ver, es que aquí hay muchas preguntas, pero de casos muy, muy específicos que podría ser complicado de atender. Vamos a ver. Ah, dice don Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre un requisito de admisibilidad y cuando se detalla en el cartel un perfil de empresa o personal técnico se debe cumplir o no y es motivo de descalificación? Claro, un requisito de admisibilidad es todo aquello, muy buena la pregunta de don Eduardo, es todo aquello que es obligatorio. La administración dice, tiene que tener 5 años de experiencia, tiene que tener un profesional en ingeniería civil o ingeniería en construcción, inscrito desde hace 10 años en el colegio, que haya hecho 10 obras. Todos esos son requisitos que o los tengo o no los tengo, son de cumplimiento obligatorio. Y entonces es lo que hablábamos.
¿Puede generar la descalificación? Claro que sí, me arriesgo mucho a la descalificación cuando el cartel decía un ingeniero civil y yo presento un maestro de obras que tiene mucha experiencia en construcción, pero no es ingeniero civil. Ahí yo tenía la alternativa de objetar el cartel antes de presentar oferta y decir, mire, un maestro de obra también podría cumplir esa función, probar, a ver si pueden abrir un poco más, ¿verdad? O sí, o conseguirme al ingeniero, porque si no cumplo con esa condición, lo más probable es que a mí me descalifiquen. Ese sería un error letal porque efectivamente no estoy cumpliendo con ese requisito. Ahora, volvemos al tema de la trascendencia. Hay casos donde puede que el oferente no cumpla exactamente con el requisito de admisibilidad, pero se relativice el incumplimiento. Y les voy a cerrar con este ejemplo para no robarles más minutos. Hay muchas preguntas, pero la mayoría son de casos muy concretos en donde habría que sentarse largo rato a analizar cada una. Entonces, ahí don Mauricio siempre las guarda y tratamos de con eso generar productos para ayudarles a ustedes en el día a día. Pero digamos, cierro con este ejemplo, la rotonda de la Y, el paso elevado sobre la rotonda de la Y. Cuando esa obra se construyó, uno de los requisitos de admisibilidad pedía que el ingeniero encargado del proyecto tuviera experiencia comprobada en la colocación de vigas de 30 metros. Ese era un requisito de admisibilidad. Resulta que la empresa, el consorcio que ganó, tenía un ingeniero muy reconocido, pero que las vigas que había colocado tenían la mayoría 25 metros de longitud, no llegaban a los 30. Lógicamente, todos los demás oferentes presentaron recurso alegando que esa oferta tenía que ser descalificada por el incumplimiento de un requisito de admisibilidad. ¿Qué pasó? Técnicamente, con un equipo de ingenieros, se logró acreditar que técnicamente el conocimiento, la expertise, toda la capacidad profesional que se requiere para colocar vigas de 25 metros es lo mismo que poner vigas de 30 metros. Eso no lo determiné yo, eso fue un caso que yo llevé estando en un equipo de trabajo, lógicamente, en la Contraloría General de la República. Y ahí hubo un equipo de profesionales que determinó que la diferencia de la longitud entre las vigas de la experiencia de este señor y el requisito del cartel no era trascendente. Quien ponía, vamos a decirlo en palabras sencillas, vigas de 25 ponía de 30, porque el conocimiento, la destreza, la técnica era la misma. Entonces, eso se consideró que no era trascendente. Por principio de eficiencia se conservó la oferta. Y eso es importante. Siempre a la hora de descalificar están en juego dos principios. La legalidad, que dice exactamente el cartel y que decía exactamente la oferta, y la eficiencia, que es un principio que dice hay que tratar de conservar la mayor cantidad de actos posibles dentro del procedimiento. Les dejo ese ejemplo para que vean que no es tan sencillo, que esto no es blanco o negro, que cada caso requiere un estudio particularizado y que muchas veces cuando la administración descalifica puede haber una oportunidad para cuestionar esa descalificación o no, ¿verdad? Dependiendo del caso. De mi parte, don Mauricio, eso sería por hoy. Muy agradecida por el espacio. No, muy agradecidos todos nosotros en nombre de los participantes porque este es un tema que nosotros vemos todos los días en las estadísticas de cumple no cumple de los oferentes, ¿verdad? Que son súper altas, ¿verdad? En algunos casos, empresas, ¿verdad? De proveedores ahí con amplia trayectoria tienen niveles de entre 35 y 50% de incumplimientos, digamos, o descalificaciones por algún tipo de incumplimiento en sus propuestas en general, ¿verdad? Entonces, eso es un tema delicado a trabajar. Yo nuestros suscriptores los invito a utilizar el servicio con Ana Marcela, ¿verdad? Para aclarar dudas y demás en el WhatsApp que está a su disposición y es un tema que definitivamente lo trajimos aquí
a raíz de esas estadísticas. Entonces creo que es algo que hay que seguir trabajando. No sé si después, Ana Marcela, se puede montar algún tipo de taller o algo, porque es un problema serio, recurrente, ¿verdad? Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. No, y don Mauricio, En sería la mayoría de oportuno darle la los... capacitación a los funcionarios también, porque hay muchos funcionarios que tampoco conocen estas reglas. Parece mentira, pero esa es parte de los riesgos más grandes que tienen nuestros clientes a la hora de participar, el desconocimiento de los propios funcionarios que manejan los procedimientos, Bueno, ¿verdad? imagínense, Sí, esa es la otra imagínense. realidad. Bueno, agradeciéndoles a todos su participación de hoy, les los invito, quedan cordialmente invitados para de hoy en 8, miércoles 22 a las 10:30 de la mañana. Vamos a hacer una charla de un nivel más bajo, ¿verdad? Para temas de pasos prácticos y básicos para preparación de recursos de objeción, muy de la mano de nuestro expositor, licenciado Josué Jiménez. Entonces, de hoy en 8 a las 10:30 están invitados los que ya son expertos, ¿verdad? Para repasar y los que están, ¿verdad? En camino para, ¿verdad? Profundizar en esos temas. Como siempre, les ponemos el sondeo final relacionado con si soy suscriptor y necesito algo de Conexis, que me llamen y que me den algún tipo de servicio de soporte o de asistencia para algún tipo de algo de los reportes inteligentes que ahora hay mucho, que necesito que me explique tal cosa o que me configure algo de los códigos o que quiero revisar esto o que tengo personal nuevo y quiero capacitarlo o que quiero una sesión para que me explique todo desde el principio como si fuera el primer día, que a veces pasa, lo que fuera. Entonces nosotros con todo gusto los atendemos. Y si no soy suscriptor aún y quiero tener todo el beneficio y la ventaja que tienen nuestros suscriptores con los servicios que les ofrecemos, entonces clic y nosotros con todo gusto les vamos a compartir información y probablemente les vamos a coordinar alguna presentación con la información de ustedes, ¿verdad? Que es súper interesante. O sea, digamos, nosotros hemos visto el impacto que tiene, por ejemplo, entramos, configuramos los sistemas y hacemos un reporte de participaciones, por ejemplo, ahí pueden ver todo el tema de cumplimientos, todo el tema de precios, ¿verdad? Hay muchas cosas que es importante revisar para poder mejorar y aumentar, digamos, la rentabilidad en el esfuerzo de compras públicas. Bueno, por hoy, muchas gracias, Ana Marcela. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos hoy. Estamos, Con mucho gusto, don Mauricio. Buenas tardes. el arte, si no se dieron cuenta, el diseño del del post para la próxima sesión es en relación con el resultado que obtuvimos ayer de, del partido de fútbol. Y estamos en la mejor disposición para atenderlos. Les dejamos el sondeo unos minutos más para que lo revisen con calma y nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Muchas gracias y que estén muy bien. Saludos cordiales a todos.